Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 22 de junio de 2021. Vamos a dar comienzo a la sesión número 34 del estudio del libro Magia Organizada Planetaria. Esas tres palabras, procedentes de las consideraciones preliminares de este libro, Magia Organizada Planetaria, figuran en este libro. Son renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención. Son tres palabras que están puestas ex profeso por Vicente para evocar en nosotros una profunda reflexión. En la medida en que reflexionemos sobre la renovación, la transmutación y la redención, podemos estar en condiciones de convertir la personalidad, nuestros tres vehículos, en agentes de la magia organizada planetaria. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 33. Capítulo 11. El espacio es evidentemente, al menos desde el ángulo oculto, la matriz de todas las posibles creaciones. El espacio, desde el ángulo oculto, es la matriz de todas las posibles creaciones. Estas vendrán condicionadas por la evolución o desarrollo de las entidades creadoras o centros de conciencia logoicos que intervienen directamente en el proceso creador y que utilizan el espacio como depósito, expresión y archivo de todas sus actividades creadoras. Estas, como es lógico, estas entidades, el espacio, es evidentemente, del ángulo oculto, la matriz, la madre de todas las posibles creaciones. Estas creaciones vendrán condicionadas por el nivel evolutivo de la entidad, de ese ser, de esa entidad que decide manifestarse, decide construir ya sea un planeta, una estrella, un sol, un sistema solar o un sistema planetario. Y utilizan este espacio como depósito y expresión o archivo de todas sus actividades creadoras. Desde tal punto de vista, habrá que suponer que el espacio tiene siempre dispuesta una directa y adecuada respuesta para cada tipo de vibración o de invocación proveniente de los logos. El axioma hermético, la energía sigue al pensamiento, puede aplicarse íntegramente aquí por cuanto expresa sintéticamente el principio de la magia organizada. Desde tal punto de vista, habrá que suponer que el espacio tiene siempre dispuesta una directa y adecuada respuesta para cada tipo de vibración o de invocación proveniente de los logos. El axioma hermético, la energía sigue al pensamiento, puede aplicarse de forma íntegra por cuanto expresa de forma sintética el principio de la magia organizada. Principio de la magia organizada. La energía sigue al pensamiento. Podríamos añadir que el universo es mental también, y encajaría perfectamente. Pero este principio de naturaleza cósmica forma asimismo parte del equipo psicológico de los seres humanos y son estos quienes, de acuerdo con las sagradas leyes de la evolución, crean constante e invariablemente aquellas condiciones mágicas mediante las cuales serán estructurados los ambientes sociales y la civilización y cultura de los pueblos de la Tierra. Este principio, releo, de naturaleza cósmica, forma asimismo parte del equipo psicológico de los seres humanos. Y son estos, los seres humanos, de acuerdo con las sagradas leyes de la evolución, los que crean de forma constante e invariable las condiciones mágicas mediante las cuales serán estructurados los ambientes sociales y la civilización y cultura de los pueblos. De otra manera, nosotros recibimos unas energías de los logos creadores, planetarios, solares, constelaciones, pero al final, en tiempo y espacio, una civilización que es el fruto de la actividad de sus almas más avanzadas. Por lo tanto,
será la propia conciencia del cuarto reino en el sistema que sea, que es el punto intermedio entre lo más denso y lo más sublime, el cuarto reino, con el nombre que tenga en diferentes planetas, diferentes humanidades, que de esa perspectiva estará en la tesitura de crear, acorde a los logos, poco a poco. Dice, debido a su escasa evolución espiritual, los centros de conciencia humanos no pueden crear magia de manera consciente e inteligente como lo hacen los grandes logos o las excelsas jerarquías de nuestra gran fraternidad blanca. Los centros de conciencia de los seres humanos no pueden hacer el mismo tipo de magia como lo hace un gran logos o una excelsa la jerarquía, los maestros de la jerarquía, ¿no? La gran fraternidad blanca. Dice, cuanto realizan, suelen hacerlo mal o deficientemente, hablando siempre de acuerdo con el principio de ordenación mágica. Y tal condición se refleja, evidentemente, en el estado caótico de sus relaciones sociales. Esto es una cosa que nos debería hacer reflexionar y que se ha puesto de manifiesto con el tema de la pandemia. A ver, nosotros queremos un mundo en el que no haya problemas, de que todo sea bonito y perfecto, y seguramente que cada día lo pedimos al sol, lo pedimos al Dios de turno, en una meditación que nos enseñó el gurú de turno, pero yo pago de una pequeña cantidad. Hemos prometido, hemos jurado, pero en realidad, una forma clara de ver el nivel evolutivo de alma de la humanidad son los conflictos. Y los problemas de la humanidad, como sabemos todos, basados en no en la ignorancia, no, en la avaricia, en el egoísmo, en el yo primero y los demás que nos den, pues esto lo que hace es que evocamos un estado caótico de relaciones sociales, un estado donde de conciencia planetario en el que prima más el interés personal que no el interés del grupo. Mientras esto no revierta del interés personal al interés del grupo, realmente la humanidad no será esa balsa de aceite. Hombre, lo hemos visto con el tema de las vacunas. Los países que han pagado más, aquí se demuestra la catadura moral de unos y de otros, han tenido antes la base de las vacunas pues predispuestas. Los que han pagado menos, pues evidentemente no. Hasta que los países del primer mundo no ofrezcan vacunas gratuitas a los países del tercer mundo, no comenzaremos mínimamente a solucionar estas relaciones sociales caóticas. Veamos si no lo que ocurre en el mundo, los problemas existentes, la falta de amor y la ausencia de paz. Debido a sus torpes inclinaciones y al escaso desarrollo mental, la magia que realiza la gran masa de la humanidad viene impregnada de los residuos kármicos del pasado, reproduciendo en sus hábitos y costumbres tendencias ancestrales que la acercan más a los hombres animales que vivían en cavernas que a los seres civilizados con cierta cultura social de nuestros días. Probablemente esto lo escribió, creo que fue en los años 80, fue el último libro que vio publicado, y a lo mejor el borrador lo comenzó en los años 70. Evidentemente tuvimos un revival en España pues de muchísimas cosas. Todo lo que la dictadura de los años anteriores había prohibido salió y evidentemente salieron cosas que dices, pues ¿y esto para qué? Bueno, pues para decir que son normales, que esto acontece, pero que hasta ahora no lo habíamos dicho públicamente. Y lo que pasó fue que hubo tal hartazgo de todo aquello, era tanta la mediocridad, que todo aquello quedó en el olvido, pero es una tontería que quede en el olvido. En fin de cuentas, es una creación humana y obedece a un periodo específico de la evolución. Por lo tanto, entendamos que eso puede ser fuente de información si queremos ver que esos actos creativos obedecían a un alineamiento con la conciencia no necesariamente claro. Por lo tanto, todo lo que nosotros manifestamos en el día a día, si son actos inteligentes, son actos mágicos que tienden a mejorar la calidad de vida, no la nuestra, sino la de los demás, porque no olvidemos una cosa, nosotros, aunque tengamos una vida social muy reducida o prácticamente no salgamos de nuestro habitáculo, si tenemos la capacidad de meditar y tener el desarrollo de conciencia evolutiva suficientemente despierto, estamos incorporando cada vez a más seres en nuestro interior, pero lo hacemos como almas, no como personalidades. Por lo tanto, allí donde nos encontremos, estaremos en condiciones de irradiar constantemente una nota vibratoria que se va a convertir en un punto refractario a conflictos que ya no tienen razón de ser. Pero si eso no acontece, sí que esos conflictos arraigarán, en un sentido o en otro. Porque habrá seres humanos
que llevarán ese conflicto dentro y estarán esperando una oportunidad para manifestarlo. De acuerdo con el sentido de estas exposiciones, no será difícil comprender la afirmación de nuestro gran adepto, Hual-Hul, el tibetano, cuando en una de sus enseñanzas esotéricas nos dice textualmente: en un principio de la evolución del cuarto reino de la humanidad, todos los hombres practican, aunque inconscientemente, la magia negra, pues viven en forma ignorante y casi totalmente egoísta. Esto es un indicio claro para decir que el trabajo mágico que hacemos es profundamente egoísta, cuando no pernicioso o prácticamente magia negra. ¿Qué diferencia hay una magia entre y la otra? Generalmente la magia negra es fruto de la actividad mental concreta. Y ya sabéis que cuando se trata de repartir, predomina, ni más ni menos, no el amor al prójimo, el interés por uno mismo y al grupo al cual pertenece, ya sea una etnia, una religión, una casta, etcétera, etcétera, etcétera. No se anhela el reparto, no. Se busca un campo donde experimentar y, sobre todo, aprovecharse de los incautos. Eso sí que es un comportamiento de mago negro. Aprovecharse de la debilidad mental de los demás para imponer puntos de vista o simplemente vaciarle la libreta de ahorros, que de estos casos hemos conocido muchos. Pese a los millones de años transcurridos y viendo el estado evolutivo de la humanidad actual, podemos afirmar lo mismo que lo hace el Hual-Hul, el tibetano, que una inmensa mayoría de la humanidad, más llena de aviesas intenciones que de excusable ignorancia, aviesas intenciones perversas, está practicando todavía la magia negra en sus ambientes sociales y comunitarios. Practica la magia negra en sus ambientes sociales y comunitarios. Esto es como hacer leyes en el Parlamento, esto pasa en nuestro país y en todo el mundo, con la finalidad de repartir trigo, no, sino de robar al pobre para dárselo al rico, que esto francamente es ofensivo. Cuando se bajan los impuestos a los más que más tienen, lo que se les está quitando son oportunidades de educación, de salud, de infinidad de cosas que se necesitan para poder manifestar la conciencia. Por lo tanto, muy al tanto con los que nos quieren solucionar la papeleta cuando nosotros de la vida, cuando nosotros no lo hemos pedido. Ahora, no pensemos que somos más que nadie y desconfiemos de los políticos, no. Los políticos reflejan siempre el nivel del pueblo, no el pueblo el nivel de los políticos, es al revés, básicamente porque el pueblo es mucho más numeroso que la clase política. Dice, sin embargo, es grato afirmar también que pese a estos numerosos testimonios del mal o menos organizado, del mal más o menos organizado, surgen constantemente de las filas de la humanidad personas cada vez más inteligentes y comprensivas, que le restan al mal planetario grandes cantidades de energía negativa. Por lo tanto, el conflicto que hay en Estados Unidos con la población de color, la afroamericana, ¿no? Aquellos que fueron como esclavos, que no se les quiere aceptar, que continuamente pasan cosas extrañísimas, los matan y sabéis lo que hay, ¿no? Pues cada vez que uno de ellos da un paso al frente, reivindica sus derechos de forma pacífica, como hizo Luther King siguiendo las enseñanzas de Gandhi, como todos estos que han hecho, si después de él, reivindicando los derechos sociales, la igualdad de oportunidades con los blancos, los europeos, realmente está quitando una parte de la magia negra norteamericana del planeta. Una parte oscura se está eliminando. Pero ¿a qué precio? ¿Qué precio se paga por defender las libertades? A veces la propia vida. Y cuando se habla de libertades no se habla de hacer lo que a mí me da la gana, no, sino de escoger leyes justas que se apliquen de manera justa en el sentido que se dé oportunidad a todo el mundo y no predomine el color de la piel o la cuenta corriente que uno tiene en el banco. Y esto parece extraño, pero todavía funciona así en el mundo. Bien, familia, ¿tenemos preguntas? Ah, no, perdón, me he equivocado. No, perdón, un momentito. Preguntas. Venga, adelante. Reflexiones, aportaciones. ¿Nadie se anima? ¿No? Mira, una Sí, cosa. Ay, perdón. No, bueno, no. Bueno, empiezo yo. Anda, va, Mica. A ver, em,
la energía sigue al pensamiento. Por Ujú, lo tanto, eso quiere decir que de muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de actitudes, pensamientos y trabajos que se han hecho mentalmente, como acabas de decir tú claro. ahora. Entonces, hay una especie de, o sea, hay un karma colectivo, ¿no? Ujú, Entonces, ese karma colectivo se va alimentando de todo, de lo positivo o de lo negativo. ujú. Entonces, no sé, hasta qué punto, digamos, eh, el karma colectivo, cuando pasan las cosas que están pasando, por ejemplo, ahora, y no es porque sea ahora, sino que han ido pasando también en épocas pasadas, pero digamos, a mí me cuesta entender que el karma colectivo se vaya purificando. Eh, Mira, sí, no es muy sé, buena pregunta. es una reflexión que yo me hago, digo yo, no, Sí, no creo mira. que vayamos por el buen camino, a pesar de que hay individuos, sí, Ujú. de acuerdo, que son más evolucionados, más inteligentes y que tal y que igual, pero yo creo que siguen siendo minoría, ¿no? Y Te si cuento. el karma Ujú, colectivo ujú. se alimenta de la mayoría, es democrático y la Sí, mayoría, sí, sí. A lo veces tenemos mal, ¿eh? sí, es un coladero la democracia, lo sabemos. Mira, una forma de entender qué es el inconsciente colectivo, lo que es la conciencia de masa, es el trabajo número 4 de Hércules. Cáncer. Cáncer es la conciencia de masa, es la personalidad que se ha de construir. Como los seres humanos en gran escala se supone que un 15 o un 20% de la humanidad es mental, ¿el resto qué quiere decir? Pues hay una parte netamente instintiva y otro de emocional. ¿Qué pasa? Hay conciencia de masa, ¿por qué? Porque no hay afirmación. Como no hay afirmación, cualquier acto que se realice con esos niveles de conciencia donde no se conoce la función de la ética, es decir, hay Mm, algo dentro de la conciencia humana que dice, a ver, aunque me lo den, yo no le quito el pan a gente que lo necesita más que yo, por ejemplo. mm, Eso lo diría una persona que, aunque no tenga la cultura establecida, pero tiene un punto de evolución dentro y dice, esto no lo quiero. No lo quiero para mí, no lo quiero para los demás. Y otros que te dirán, no, no, tú aprovechate. Es igual, es tonto el que no se aprovecha. Esos no tienen conciencia. Y esos, incluso hay otros que son todavía más instintivos, que solamente comen, duermen, tienen relaciones sexuales y trabajan. Y luego los hay todavía más densos. A ver, estos niveles de conciencia, que a veces es muy difícil de vislumbrar porque estamos dentro de esa vorágine y a veces simultáneamente expresamos un nivel de conciencia instintivo de masa, otro no expresamos nada y a veces pensamos un poquito, están tan revueltos que es muy difícil separar la paja del grano. Es como con el tema de la pandemia. A ver, hay una entidad, como se le llame, y hay gente que enferma y acaba muriendo y además quedan con unos resultados a veces dramáticos, dramáticos de por vida. Pero todo lo que se ha generado alrededor de miedo, eso es mucho más efectivo a largo plazo que no la gente que haya fallecido, que han sido unos cuantos millones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha quedado para esta generación y las que vengan, porque ver, los que tienen 10 años van a sentir hablar, si esto sigue en el tiempo, yo creo que seguirá, van a seguir hablar, van a oír de esta pandemia. Además, esta es la primera pandemia a nivel mundial que ha sido, vamos, radiografiada a diario, televisada a diario y por internet apareciendo marcadores en todo el mundo de dados de alta de las UCIs, de los muertos, de los otros, de los que se contagian, de los que se contagian. A ver, hay una morbosidad increíble. sí. Todo eso es un trabajo de magia negra, hablando en plata, de magia negra. Y como tenemos esta conciencia de que queremos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, pues tenemos la oportunidad de decidir. Claro, una decisión nuestra puede cambiar sobre todo la percepción que tengamos del problema, pero resultados de que a mí no me va a afectar ese problema no, porque cuando uno tiene un poquito más de conciencia, ve lo que hay alrededor como fruto de malas acciones humanas, no le echa la culpa a la clase política, ¿eh? Aquí es muy fácil, un país latino como el nuestro, que es conciencia de masa. España es un país de conciencia de masa muy claro, muy claro, muy claro. Además, y la cosa está tan clara que aquí ahora siempre ha sido así, un país polarizado entre la derecha y la izquierda, incluso cuando existían los toros a niveles así ya como muy arregados,
los que seguían a un torero eran enemigos acérrimos de los que seguían a otro. Los Sí, que tanto. seguían hace 40 años, por ejemplo, al Real Madrid eran enemigos acérrimos del Barça y viceversa. Pero vamos a ver, si te gusta el fútbol, ¿qué más te da? Tú miras quién juega y valorarás, pues mira, hoy este partido, pero no. Eso es la negación del intelecto. Eso es una fe en no se sabe qué. Y básicamente ese comportamiento instintivo es propio de la magia negra. Ahora, no comparemos estas cosas que no tienen una raíz intencionada, que son dejarse llevar por el mundo de los sentidos, con aquello que se hace de manera consciente utilizando la mente, utilizando invocaciones, que es la idea que tenemos del mago negro. Hoy el mago negro no trabaja en un gabinete allí como chupando sangre a la gente, eso es una tontería. Nunca ha sido así. Ahora, sí que trabaja en un despacho de abogados, de consultores, inventándose métodos para acabar, arrancando el dinero a los demás. Eso ya lo sabéis que funciona así. Hay muy buenas películas que hablan de ellos, pero lo que a nosotros nos concierne está en nuestra mano cambiar la polaridad de los éteres en los cuales nos desenvolvemos habitualmente. La mejor manera es la meditación, el silencio, sobre todo no criticar, no poner a la mente a trabajar para sacar conclusiones estériles. Mantengámonos neutros, pero quiero decir pasotas ni mucho menos. Sepamos que la parte oscura está, y está bastante, y en Barcelona la parte oscura es muy poderosa, hablando en plata, pero muy poderosa. Y hay que saber cuando uno pasa por determinados lugares, primeramente que capta, qué se está cociendo ahí dentro. Porque si eso lo supiéramos, nos daría pavor pasar por determinados lugares donde aparentemente con una sonrisa maravillosa los que trabajan, pero se están haciendo cosas que no son de recibo, hablando en plata. ¿Alguna pregunta más? Venga, familia, adelante, conclusiones. ¿No? Que digo que esto que hemos leído nos lleva a la consabida frase aquella de si cambio yo, cambia el mundo, ¿no? Cambia la percepción que tengo del mundo. Esto es como las curaciones. La curación esotérica no es que el cáncer ese se me haya detenido y se haya extirpado. El cáncer se puede estabilizar, esa entidad está ahí. Lo que sucede es que la relación que yo tengo con ese problema ha cambiado radicalmente. Es decir, le presto la atención justa. Y antes había perdido los papeles, cuando no se sabe qué remedio, no, y todo porque me pilló descolocado. Cuando se habla de amor, hay que entender que el amor no es el amor propio este infantil que nos obliga a superarnos continuamente para obtener un resultado porque intuimos que hay algo más, más allá de la forma, sino ese amor que nos dice que todo lo que acontece acontece para todos, no para unos solos. Y aquel que realmente ha abierto su corazón simbólicamente al grupo, a los demás, va a ver los problemas que tienen los demás, mientras que el que está en un compartimento estanco, prácticamente conservado en bolitas de alcanfor allí o en un frasco de esos hermético, bueno, tiene una percepción de la vida mínima. No vibra internamente y por lo tanto se cristalizará. Y de esta gente hay mucha hoy en día, mucha. Y se dice que estos seres son los aprendices en el futuro son aprendices actuales de futuros magos negros. Pero bueno, esto es una experiencia que tarde o temprano habrá que romper. ¿Más, familia? ¿No? ¿Continúo? Venga. Dice, se hallan en aquella delicada, aunque trascendente fase evolutiva, en la que el amor espiritual en sus corazones es algo más que una ingeniosa teoría religiosa. Se hallan en aquella delicada, aunque trascendente fase evolutiva, en la cual el amor espiritual en su corazón es algo más que una ingeniosa teoría religiosa, lo que hablábamos. Cuando este amor empieza a manifestarse no como te quiero mucho y te doy abrazos, olvidémonos de todo eso, que eso es muy sexto rayo, muy plexo solar, sino cuando hay un pensamiento amoroso hacia los demás, es cuando se manifiesta el amor del alma. No a través de abrazos y achuchones, por ahí no va ese amor. Ese amor es el que nos ha llevado a la situación actual. Ni es amor y además genera karma. Cuando el verdadero amor lo libera. El verdadero amor, ese pensamiento positivo hacia los demás, esa energía
que precisamente incentivamos con nuestro pensamiento sublime, trascendente, es la que limpiará los errores de la naturaleza, de la humanidad. Por lo tanto, está en nuestras manos apoyar ese proyecto o seguir con los ejemplos prácticos de algunas cadenas de televisión que confunden el amor con otra cosa, que no tiene nombre. Dice, en el devenir de los ciclos planetarios, el desarrollo del amor y el enaltecimiento mental llenan al alma humana de sensibilidad al bien y la impulsan raudamente hacia el sendero iniciático, el sendero de los héroes, tal como suele definirlo el maestro Kuthumi Lal Singh. Dice, en el devenir de los ciclos, el desarrollo del amor y el enaltecimiento mental llenan al alma humana de sensibilidad al bien. Es decir, la mente, cuando se utiliza la energía del amor para revestir este pensamiento de una auténtica razón de ser, lo que hace es que abren las antenas y empezamos a desarrollar ¿qué? Sensibilidad. Y vemos cómo se va manifestando el plan. El plan, desde el punto evolutivo de la humanidad, solamente se puede manifestar dentro del conflicto. Por eso es tan importante que reivindiquemos el conflicto. Vicente, yo creo que en el futuro, las próximas generaciones, los que ya no estemos, los que más o menos hemos conocido a los que lo trataron, puedo decir que he conocido gente que estuvo con él en grupos de meditación, eso no lo olvidaré nunca, y realmente me transmitieron en cierta medida su impronta, ¿no? De cómo era, de cómo trabajaba, ¿no? Pero cuando pasen mucho más tiempo, lo que va a quedar de él es esta enseñanza relacionada con el cuarto rayo, esta necesidad de vivir el mundo que te ha tocado vivir karmáticamente, que no lo puedes obviar, pero intentar elevarte lo máximo posible. Para lo cual hay que entender que no hay que cambiar en apariencia externa, pero sí de dentro. Y cuando uno cambia de dentro, afuera se acaba manifestando. Al revés es muy difícil, por no decir imposible. Un cambio hecho fuera no tiene por qué repercutir interiormente. La impulsan raudamente hacia el sendero iniciático, el sendero de los héroes, el sendero iniciático. Por haber perdido de vista esta inefable realidad, una cierta parte de los seres humanos afortunadamente se sumará a la lista de las almas perdidas, que deberán cumplir su función humana en otro ciclo inferior de vida o de vida planetaria o universal. Un momentito, voy para atrás. Un momentito que ha habido un problema. Ha saltado dos páginas. Un momentito que tocaba esta. Dice, no sucede lo mismo con las almas pérfidas o egoístas, que fueron olvidando a través del tiempo, a medida que ensuciaban sus alas doradas de dioses con el polvo de la tierra, que eran esencias de amor, pureza y humildad, y que deberían buscar taladrando las oscuras brumas cernidas sobre los éteres del planeta la promesa infinita de sus vidas espirituales. Bueno, cuando uno decide utilizar sus potenciales, sus talentos, precisamente para enriquecer la parte y no el todo, uno se encamina hacia la magia negra. Y claro, la magia negra es la que nos acaba dominando, porque es la magia negra, es la magia basada en la razón concreta, en la mente concreta. ¿Habéis leído el código este de los babilonios, el famoso código de Hammurabi, ¿no? La famosa ley del talión, ¿no? Aquello del ojo por ojo, diente por diente. Bueno, los judíos, ¿qué hacían? Si habéis conocido la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, pues hay una trama inenarrable de uno que quería cobrar una deuda y al final pues se quedó sin cobrar y lo perdió todo, por avaricioso. Pues lo que se ve muy bien en el comportamiento de esas almas que se han olvidado de que lo que son divinas en el fondo, pero se han decidido convertirse en lunares, en magos negros, es ni más ni menos que la ambición los ha hecho esclavos de ¿qué? De un estado de conciencia que debería estar ya muy trascendido. Un mago negro nunca tiene suficiente y un mago negro verdadero nunca es pobre. Eso ya nos debería de hacer pensar un poco. ¿Quiénes serán pobres de solemnidad? Pues aquellos que se dediquen a la magia blanca. No sucede lo mismo con las almas pérfidas o egoístas, que fueron olvidando a través del tiempo, a medida que ensuciaban sus alas doradas de dioses con el polvo de la tierra, una metáfora preciosa, es para decirnos que uno
es hijo de Dios y que debe mantenerse ¿qué? Por encima de lo concreto, de lo más denso, que eran esencias de amor, pureza y humildad, y que deberían buscar, taladrando las oscuras brumas cernidas sobre los éteres del planeta, la promesa infinita de sus vidas espirituales. Promesa infinita de sus vidas espirituales. Por haber perdido de vista esta inefable realidad, una cierta parte de seres humanos, afortunadamente no muy numerosa, se sumará a la lista de las almas perdidas, que no tiene nada que ver con lo que la tradición nos habla de lo que es un alma perdida. No tiene nada que ver. Que deberán cumplir su verdadera función humana en otro ciclo inferior de vida planetaria o universal. Almas perdidas que deberán cumplir su verdadera función humana en otro ciclo inferior de vida planetaria o universal. No nos podemos quejar porque siempre hay una oportunidad. Dice, para esta clase de personas la justicia y no el castigo será extremadamente rigurosa, pues no será el ángel solar quien rompa su compromiso kármico de amor, buena voluntad y servicio, dejando completamente indefensa al alma en los tres mundos. No será el ángel solar quien rompa su compromiso kármico de amor, buena voluntad y servicio, dejando indefensa al alma en los tres mundos. No es el ángel solar, no, sino que será la propia mónada espiritual la que liberará al ángel solar de su voto solemne o de compromiso kármico con los hijos de los hombres, para que retorne al nirvana de donde procede, abandonando definitivamente al alma humana con la cual se había voluntariamente enlazado, siguiendo las grandes leyes espirituales del sacrificio cósmico. La propia mónada romperá la ligazón y, llegado el momento, la propia mónada volverá a iniciar de nuevo en un ciclo X su entrada en la materia, en la más densa, hasta que llega a la fase humana. Se reinicia el proceso. Como hemos dicho en distintas ocasiones, nuestro planeta es la expresión física del cuarto esquema planetario del Sistema Solar. Expresión física del cuarto esquema planetario del Sistema Solar. Ocupando, por ello, el centro místico de las 7 cadenas que forman dicho esquema y hallándose recorriendo actualmente su cuarta ronda dentro de esta cuarta cadena. El 4 es, por analogía, el número sagrado que define la característica particular de nuestro planeta. Y también hay que decir que la humanidad del rayo que debe de trabajar es ese, aunque el rayo que expresa habitualmente es el tercero. El ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Nosotros, a fin de cuentas, somos una proyección de Saturno, que tiene un tercer rayo, pero es sagrado. La Tierra no lo es. Vamos a releer. Dice, como hemos dicho en distintas ocasiones, nuestro planeta es la expresión física del cuarto esquema planetario del Sistema Solar. Cuarto esquema planetario del Sistema Solar. Ocupando por ello el centro místico de las 7 cadenas que forman dicho esquema. Ocupando el centro místico de las 7 cadenas que conforman dicho esquema. Hallándose recorriendo actualmente su cuarta ronda dentro de la cuarta cadena. La lunar fue la tercera. El 4 es, por analogía, el número sagrado que define la característica particular de nuestro planeta. Y en esta cuarta ronda, y a lo mejor antes de lo que nos pensemos, que empezó hace unos 300 millones de años, me parece, según la doctrina secreta, en el Cámbrico, por ahí, o 300 o 400, se tendrá que dilucidar a través del cuarto reino a la humanidad si el logos planetario va a tomar o no va a tomar la iniciación. En alguna parte se dice que la va a tomar. Y si la va a tomar, pues vamos a someternos a una prueba muy grande. Unos hablan de que habrá una glaciación, fruto de la alta temperatura, se alterará lo que es la corriente transportadora, que va por debajo del mar, unos 15 o 20 metros, saldrá a la superficie y se provocará
pues un colapso de la vida. ¿Por qué? Porque el logos entrará, el logos planetario, en un silencio. ¿Acontecerá? ¿Lo podremos ver? Bueno, dependerá del tiempo que nos quede por delante, pero tal vez con el uso de la meditación, del estudio y del servicio, estamos invocando una oportunidad para manifestar aquello que hemos aprendido con tanto esfuerzo. Dice, para el investigador esotérico o para el estudiante sincero de la magia oculta de la naturaleza, son justamente las energías solares activas en este cuarto esquema, en esta cuarta cadena, en este cuarto planeta y en esta cuarta ronda, precipitadas sobre la cuarta subraza de la cuarta raíz atlante, las que al diversificarse crearon dos caminos o senderos de expresión de la magia organizada planetaria. En este cuarto planeta, en esta cuarta ronda, bueno, vamos a contar los planetas. Si contamos Vulcano, empezaríamos Vulcano, Mercurio, Venus, la Tierra. Si no contamos a Vulcano, ¿con qué nos quedamos? Con 3, ¿no? Vulcano está entre la órbita del Sol y la órbita de Mercurio. Vamos a releer todo. Si para el investigador esotérico o para el estudiante sincero de la magia oculta de la naturaleza, son justamente las energías solares, del logo solar, activas en este cuarto esquema, en esta cuarta cadena, en este cuarto planeta y en esta cuarta ronda, precipitaciones sobre la cuarta subraza de la raza raíz atlante, de la cuarta raza raíz atlante, los que al diversificarse crearon dos caminos o senderos de expresión de la magia organizada planetaria. El sendero de la teurgia y el sendero de la geoecia, ¿no? Era geoecia, de la magia blanca y de la magia negra, ¿no? Cuarta subraza de la cuarta raíz atlante. El punto neutro, siempre, como son 7 periodos, el punto neutro es el más crítico. Y ahora, como estamos pasando un periodo muy duro, tal vez se esté ventilando algo. Fue el famoso conflicto atlante. 2/3 partes de la raza decidieron seguir el sendero de la luz, 2/3 partes, y utilizando el conocimiento adquirido en pasados ciclos, decidieron seguir el camino del bien y practicar la magia blanca. El tibetano dice algo parecido, pero a mí siempre me ha parecido un poco generosa la opinión, porque viendo el planeta Tierra como está en estos momentos, pensar que 2/3 partes van a pasar el corte que va a hacer el Manú cuando acabe el primer decanato de Acuario dentro de 700 años o lo que sea, la verdad es que es un poquillo, no sé, aventurado, ¿no? Porque uno a veces ve el mundo como muy caótico, por lo menos en tanto que hay un porcentaje de la población humana increíble que prácticamente no es como si no contara, pero está ahí, consume, pero no parece uno que perciba que aportan algo. No sé si esta percepción la tenemos todos o no la tenemos todos, en el sentido, no por el color de la piel, sino por lo que uno ve expresándose a través de los karmas de los diferentes colectivos, diferentes continentes, países, naciones, etcétera, etcétera, uno ve algo que no acaba de funcionar del todo. Podríamos estar muchísimo peor, pero también hay que decir que todo lo que se ha conseguido es fruto de la evolución. Por lo tanto, si yo internamente me lo miro bien, me parece que 2/3 partes pues sería muy aventurado, ¿no? Creo que es menos, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Así que en ese momento de la Atlántida, a lo mejor, quién sabe, estábamos nosotros también encarnados, cuando nos tocó vivenciar esa experiencia hace millones de años, pues tal vez tuvimos que escoger entre la luz y la oscuridad. Dice, una tercera parte, ocultamente descrita como la estirpe de los hombres caídos, la estirpe de los hombres caídos, tiene gracia el nombre, decidió por el contrario seguir el camino involutivo que conducía a las sombras de la materia. Y utilizando los frutos del conocimiento mágico, se convirtieron en magos negros en fervientes opositores del plan evolutivo planetario. Eso está pasando ahora, ya que tampoco nos engañemos. Por eso ahora se está reviviendo la lucha de los señores de la faz blanca y de la faz oscura. El famoso Mahabharata. Bueno, una forma de explicarlo es la Guerra de las Galaxias. Lo que pasa es que hay que irse a los primeros títulos
para darse cuenta de dónde estaba la fuerza, de qué lado estaba, qué significaba una cosa y qué significaba la otra. El papel de un personaje clave es muy paradigmático de lo que es un mago negro y sobre todo ese ser que está por encima de él. Es curioso esta historia, muy curiosa. Dice una tercera parte, ocultamente descrita como la estirpe de los hombres caídos, de las almas perdidas, que es lo mismo, decidió por el contrario seguir el camino involutivo que conducía a las sombras de la materia, es decir, el brillo de la materia, de lo concreto. Y utilizando los frutos del conocimiento mágico, se convirtieron en magos negros. Los frutos del conocimiento mágico, los poderes del alma, esos son los frutos del conocimiento mágico. Yo me imagino que si hiciéramos una encuesta y a la gente le preguntásemos, ¿usted quiere tener poderes mágicos para hacer cosas que llamen la atención y que sean eminentemente prácticas? Yo creo que todo el mundo diría que sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando este poder te desborda? Imagino que habréis visto alguna película de dibujos animados del aprendiz de brujo, que uno invoca a los elementales y pasa de todo y tiene que venir el maestro a poner orden, ¿no? Pues a los seres humanos somos aprendices de mago. Y en ese camino de ser magos blancos, una de las etapas por la cual hemos de pasar inexorablemente es la de acercarnos a la magia negra. Y si estamos despiertos nos daremos cuenta, a través de experiencias muy duras, que por ahí no se va a ninguna parte. Pero que sepamos que para convertirnos en un alma muy avanzada en la Tierra, que tenga la intención o que en el pasado haya dejado una impronta muy grande, hay que pensar sin equivocar, sin tener miedo, que en un pasado lejano, muy lejano, utilizó los poderes de la magia con fines personales. Esto es adjudicable a todo el mundo, ¿eh? No uno salió de la nada, un ser puro, no. Tuvo etapas evolutivas en las cuales esa pureza que al final la tradición le asigna no las tenía al principio desarrolladas. No olvidemos que somos mónadas en esencia, espíritus. Por lo tanto, en una primera etapa no vamos a manifestar dentro de la materia esas cualidades. Magos negros, fervientes opositores del plan evolutivo planetario. Ya sabéis que actualmente hay una parte de la inteligencia mundial, del poder mundial, que niega el tema del cambio climático. Se basan en que no hay estadísticas, es cierto, no hay estadísticas que abarquen más de 130 años, por ejemplo, del tema del clima, pero sí que se sabe, por lo que hay estratos geológicos, que otras veces hubo cambios radicales. Incluso en Europa se ha visto como lagunas que había, por ejemplo, en la península ibérica desaparecieron hace unos 3, 4.000 o 5.000 años, pues de manera rapidísima, y que el mar ha ido cambiando. Pero, ¿sabemos algo más? De momento no mucho más que se sepa a nivel popular, ¿eh? Así que tenemos otra diapositiva de preguntas. Venga, familia, animaos. Silencio. Vaya. Una cosa, Dime, Celia. Hablábamos de que normalmente los magos negros suelen, o sea, cuando están consolidados suelen tener dinero, y los blancos, hablabas de que tienen una carencia de la etapa de primera, sí. ¿no? Pero en cambio hay un libro, yo recuerdo, de Alice Bailey que habla mucho del buen manejo del dinero. Hombre, claro, es que es todo. De aprender a usar el dinero de forma creativa para o sea, que al final no es que sea algo negativo, simplemente lo que falla es el propósito, ¿no? El dinero es un arma de doble filo. Entonces, como los poderes psíquicos. Y es de doble filo porque el dinero puede suponer un karma o un dharma. Dependerá del uso que se realice. De hecho, Vicente, cuando leímos, por ejemplo, en la descripción de la rama de los misterios del yoga, explicaba que un compañero de rama, un discípulo, como él, era un banquero de Suiza, que él conoció, un señor muy culto parece ser, y este señor pues era rico. Él decía, con él no funciona el axioma de que antes pasará un camello por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Un rico no puede entrar
por el reino de los cielos si está adherido a su riqueza. Si la riqueza es material, eso se queda fuera. Si la riqueza es mental, eso se queda fuera, porque como mónadas no lo necesitamos. Entonces equivale a una iniciación, imaginemos que será ya la cuarta, en la cual realmente uno pasa por el ojo de la aguja, nunca mejor dicho. Se desprende todo lo que ha significado ser humano. Y claro, la identificación que tenemos con la materia es considerable. El dinero es la prueba clarísima y de hecho hay una cosa muy curiosa con el dinero. Para muchas escuelas que se llaman esotéricas también, el tema del dinero es mencionar al demonio. ¿Por qué? Porque, a ver, yo he visto gente que ha perdido no la cabeza, sino que, bueno, cuando ha visto dinero, si ha podido robarte algo, te lo ha robado. Y no es tan lejano el tema. Sí, no es tan lejano. Por lo tanto, si uno no está maduro, el dinero es un problema. Si uno está maduro, el dinero es una oportunidad. Pero sí que es verdad que la prueba del sendero, una prueba del sendero, y a Vicente le tocó en esta pasada encarnación, era ser pobre. Pobre en el sentido de que, bueno, tenías lo justo y gracias, porque además tú vienes a desarrollar un trabajo y te encuentras con eso, pero es que esto le pasó a Liz Bailey, que viene de familia bien, aristócratas ingleses, le pasó a Madame Blavatsky, hija de una princesa rusa, y al final, pues bueno, tiró adelante de ayudas. Cuando uno destaca en algo, siempre hay gente que le ayuda. Siempre. Eso es una ley oculta. ¿Más preguntas, familia? ¿No? Continuamos. Sin embargo, solo en las primeras subrazas de la quinta raza raíz, la aria, la que estamos ahora, pudieron observarse los efectos benéficos de la magia blanca que surgían como fúlgidas promesas de paz individual y social de entre los espesos nubarrones creados por los despojos etéricos de los cadáveres psíquicos o camalóquicos y por los espantables egregores flotantes en el aura vital planetaria, creados y mantenidos por los magos negros procedentes de la Atlántida, antes de que este gran continente fuese absorbido por las aguas del océano. Pues estos egregores fueron los que salieron en las guerras mundiales. Hubo un grupo de maestros, sabéis la historia, que se preparó de forma consciente y en el proceso de invocación de la luz salió todo esto. Es lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos preparemos internamente por el camino de la magia organizada. Nos van a salir todas afuera, todas las limitaciones de la conciencia nuestra. Por lo tanto, nuestra obligación será mantener a raya toda esta parte oscura y sobre todo hacer lo posible por transmutarla. Siguiendo con el hilo de la tradición mística, podríamos afirmar que en el periodo Atlante tuvieron lugar los grandes acontecimientos que marcaron el destino de la humanidad para muchos milenios. En el periodo Atlante tuvieron lugar acontecimientos que marcaron el futuro de la humanidad. Famoso diluvio universal, Todavía se considera como una fábula. De hecho, no quedan vestigios de dónde estaba Atlantis, en el océano Atlántico. Solamente tenemos una idea de lo que la tradición habla de Poseidón, que era una isla grande también, que estaba frente a las costas de Cádiz y llegaba casi a las Canarias. Pero no era la gran isla de la que habla la tradición esotérica. La isla Blanca, que no del Tíbet, también se llamaba isla de la que era del Templo Dorado o algo así, que estaba en el Atlántico. Esta se hundió y prácticamente durante muchísimo tiempo, miles de años, las columnas de Hércules suponía pasar lo que es el estrecho de Gibraltar. Pasar más allá era entrar en un mundo en el que prácticamente se suponía que no había más, que no había vida. Por eso la parte de la península ibérica, el norte, llaman Finisterre, el final de la Tierra, porque se consideraba que pasado ese punto no había nada más, pero no porque no se conociera que la Tierra era esférica, que algunos sí que lo sabían. Algunos grupos esotéricos esto ya lo sabían, porque esto fue dicho, me parece que Tales de Mileto, me parece que fue el primero que lo sugirió. Pero como había esa memoria de la Atlántida,
habían quedado en la superficie de las aguas tantas entidades que no se atrevían a pasar por ahí. Por lo tanto, era imposible conocerlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el primer aviso claro de que la magia negra no conduce a ninguna parte positiva. Y un ejemplo muy claro lo tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, con este poderío de ese grupo que se creía iluminado y que utilizaba la cruz esvástica con unos fines, manipulándola con unos fines perversos. Y esta gente sí que estuvo en un tris de que la jerarquía no interviniera. En un tris de que no interviniera la jerarquía. Pero no intervino de otra manera. Pero no de la manera directa como pasó en la Atlántida. Pensad que yo leí un libro, creo que está disponible, creo que lo podéis localizar por internet, que es El origen del hombre, se llama, un libro pequeño. Creo que es de la señora Besant, y ella escribió ahí en ese momento que el periodo de terror de la Atlántida duró 50.000 años. Imaginemos por un momento que son 50.000 años en la evolución humana, cuando nosotros, más allá de 3.000 años, 4.000, lo tenemos muy complicado. Por no decir que no sabemos casi nada. Imaginaos lo que puede suponer para el aura del planeta un periodo de terror tan largo, donde existía una lucha entre unos y otros. Tuvo que ser algo espantoso, espantoso. Tales acontecimientos estaban relacionados con las causas productoras de la tremenda escisión producida entre los hijos de los hombres durante el periodo atlante, una escisión que, según el sabio criterio de los responsables augustos del plan de evolución planetaria, se hacía necesaria ya que afirmaba la actividad del principio de pluralidad que rige todas las fases de manifestación planetaria y humana. Veamos al respecto algunos de los principales acontecimientos que marcaron el destino de la humanidad a partir del periodo atlante. A. Se produjo una tremenda división entre los hijos de los hombres. Fue creada la polaridad Dios-Satán, que desde aquel momento dividiría a los seres humanos en grupos, en castas y en jerarquías, pero que al propio tiempo, daría lugar a la magia organizada planetaria tal como la conocemos actualmente en el seno de la humanidad. Los hombres buenos y sabios crearon la magia teúrgica o magia blanca. Los hombres malos, ignorantes o perversos crearon la magia goética o magia negra. La magia teúrgica o magia blanca, y los hombres malos o ignorantes o perversos crearon la magia goética o magia negra. Hoy la idea que tenemos de esta magia negra, que sabemos que existe por la comprensión que tenemos de los temas esotéricos, pero la gente la asocia a ciertas películas y a ciertos personajes que aparecen en televisión echando las cartas de madrugada, que se visten ad hoc, vestidos al uso, interpretan bien su papel, pero que en el fondo consiguen sacar dinero prometiendo a la gente cosas que a lo mejor, si suceden, no tienen ninguna importancia. Por tanto, eso no es la verdadera magia negra de la que se habla. Esta otra, la verdadera magia negra, no tiene nada que ver con esos rituales. Es utilizar la mente de manera perversa, con fines profundamente egoístas para aprovecharse y dominar a los demás. Y la prueba clara de cómo funcionan, imaginaos por un momento, recordad cómo son las campañas publicitarias, cómo se nos crea precisamente la necesidad de comprar algo absurdo con un dinero que no tenemos para a los 4 días aborrecerlo y engancharnos con otra cosa. Eso es trabajo de magos negros. Son conciencias arianas, muy mentales, que se aprovechan de las conciencias instintivas o atlantes que todavía hay en la humanidad. Ese inconsciente colectivo netamente es atlante. B. Se cerró la puerta de la individualización por donde penetraron en el reino humano las mónadas espirituales de las especies animales superiormente organizadas y evolucionadas. Se cerró la puerta de la individualización, es decir, no podían pasar al campo humano, donde penetraban en el reino humano las mónadas espirituales de las especies animales superiormente organizadas y evolucionadas. Fue la última vez que abrieron la puerta.
Como un aspecto mágico compensador de las energías de Shambhala, se abrió la puerta de la iniciación, a través de la cual los seres humanos debidamente capacitados deberían obtener el derecho de llamarse hijos de Dios, alcanzar la inmortalidad y pasar a formar parte del quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual. En ese mismo libro que os he mencionado antes, figura, si no recuerdo mal, que el periodo Lemur duró 12 millones de años y el Atlante duró 5 millones de años. Por lo tanto, nosotros como Aries llevamos unos 2 millones. A ver, hay mucha piedra por picar todavía, por lo tanto, todo puede acontecer. 3. Como un aspecto mágico compensador de las energías de Shambhala, se abrió la puerta de la iniciación, el camino iniciático, a través de la cual los seres humanos debidamente capacitados deberían obtener el derecho de llamarse hijos de Dios, alcanzar la inmortalidad en la cuarta iniciación y pasar a formar parte del quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual. Nosotros somos inmortales en potencia, somos mónadas, pero la forma de reflejarlo en el plano físico es llegar a la prueba de la crucifixión. Esa prueba lo único que nos dirá que es algo difícil de comprender es que hemos reivindicado nuestro karma y nuestro dharma ha consistido en purificar todo eso y ponerlo al servicio del Padre, no del logos, no, de la mónada. Cuando llegue el momento de pasar esa prueba, por lo que hemos leído del tibetano, del propio Vicente, entraremos en una esfera donde no hay absolutamente nada que la mente concreta pueda asimilar. Es decir, la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Precisamente la máxima potencialidad. La máxima potencialidad. D. Se originaron aquellas condiciones especiales que podríamos denominar ocultamente de polaridad psicológica y surgieron entonces las 7 virtudes cardinales que deberían contrarrestar en el transcurso de las edades la nefasta actividad de los 7 vicios o pecados capitales desarrollados en lejanas etapas precedentes. Los 7 vicios o pecados capitales desarrollados en el periodo atlante aquel que la oscuridad se adueñó de la tierra. Surgieron así, a la percepción de los videntes espirituales procedentes de la tercera cadena, nuestros adeptos actuales, 2 poderosos egregores o psíquicas a los que en nuestros estudios esotéricos denominamos el guardián del umbral o diablo tentador y el ángel de la presencia, el guardián espiritual celeste de toda la humanidad. Fijaos de dónde vienen estas entidades, En la tercera cadena, en la cadena lunar, acontece todo esto. Por lo tanto, cuando vinimos a la Tierra, si es que somos de la cadena lunar, ya venían con nosotros, con esas almas, ya venía ese germen de polaridad, de dualidad. Guardián del umbral o diablo tentador y el ángel de la presencia, guardián espiritual celeste de toda la humanidad. Estas ideas pueden aparecer como muy sutilmente rebuscadas. Dice, bastaría, sin embargo, hojear cualquier libro sagrado de no importa qué gran religión mundial para que se observasen los puntos de coincidencia en torno a estas afirmaciones sobre el conflicto dual en que se debate la personalidad humana. Es una forma simbólica, a lo mejor práctica, de explicar cuál es el problema del ser humano. El ser humano es dual, básicamente. Por lo tanto, la percepción que tiene de la realidad interna es dual igualmente. No puede percibir un ser perfecto si no va acompañado de un ser que es otra cosa. En el fondo, ¿qué es? Es mi punto de vista. Porque como todavía no estoy en el centro, la forma que tengo es de interpretarlo como dualidad. Es el aspecto geminiano que no debemos olvidar nunca. Y precisamente la correcta relación entre ese par de opuestos me va a dar una síntesis que necesito para poderme afianzar. Dice, el principio de analogía, utilizado inteligentemente, podría aclarar por sí solo
la causa inmanente en los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en aquellas alejadas épocas planetarias, en las que en virtud del poder que tiene el número sobre la forma, los factores mágicos implícitos en el número 4, dentro de un universo septenario como el nuestro, incidieron potentemente sobre el reino humano, que es el cuarto en el orden evolutivo de los reinos y de las especies. Factores mágicos implícitos en el número 4, dentro de un universo septenario como el nuestro, incidieron potentemente sobre el reino humano, que es el cuarto en el orden evolutivo de los reinos y de las especies. Venga. Conclusiones, aportaciones, familia. ¿No? No preguntamos nada, no aportamos nada. Me llama mucho la atención, Dime. o siempre pienso, que me parece raro que los magos negros, o sea, pienso que deben ser poco inteligentes, ¿no? Que es una tontería, porque lo deben ser mucho. Pero digo, tiene que haber un espejismo ahí que nuble mucho, ¿no? Porque a la larga es como actuar de forma, no sé, poco avispada, ¿no? Porque es Mira, como ponerse al lado de un precipicio. Por lo tanto, no acabo de entender esto. la clave está en la comprensión del quinto rayo. El quinto rayo es el de la mente concreta, se le llama de la ciencia de la investigación, pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando uno investiga, lo que el propio sistema científico, método científico te dice, aparte de ti, cualquier elucubración que no puedas demostrar, y sobre todo, cuando expliques cómo las demás también lo puedan descubrir por sí mismos. Porque si no, si solamente lo has descubierto tú y los demás con tu método no pueden hacerlo, a eso no lo vamos a llamar ciencia. ¿Qué quiere decir? Que uno lo que hace es invocar el espíritu de la materia a través de la investigación, en la rama que sea, y se puede convertir en una entidad que está apartada de su verdadera conciencia, una cristalización. Y este principio, esta característica, mejor dicho, la tienen muchísimos científicos en la Tierra, muchísimos investigadores. Ellos se jactan de decir al pan, pan, vino y vino, al vino, vino, pero han perdido de vista lo que sería el sentido holístico de que todo está interconectado, interrelacionado. Y hoy en día, más que nunca, las ciencias positivas que se encargan de refutar cualquier tipo de trascendencia, son muy pocos los que se atreven a hablar de algo más, eso se les podría considerar como exponentes claros de este tipo de conciencias. Por ejemplo, un político no diseña un sistema, unas armas biológicas, no. Un político buscará a científicos que estén dispuestos a colaborar y ellos pondrán su conciencia al servicio de un plan que lo que les va a llenar de ilusión es poder descubrir secretos de la vida, como la entendemos, alejándola de cualquier conciencia trascendente. Ahí es donde está el gravísimo problema. Es un problema de soberbia, ¿no? Hombre, la mente es muy poderosa, ¿eh? Es muy poderosa, y cuando la mente es poderosa crea una forma que es una carcasa transparente de cristal, una cristalización, y evidentemente tú ves la luz, pero tú no interactúas con la luz. Porque cuando interactúas con la luz, cambias de opinión. Ellos no cambian de opinión. No todos son así, ¿eh? No todos, ¿eh? Pero se les nota que, bueno, que además... Pero los que han llegado a algo elevado, yo os pido que os fijéis en los ojos porque tienen una bondad muy propia como la que tenía Tesla, como la que tenía este otro que era muy conocido, un alemán muy conocido, que es el que inventó lo de la física cuántica, Max Planck, por ejemplo. Algunos franceses, Madame Curie, por ejemplo, investigadora, pero a ver, no tenía esa característica. Hay otros, buscad en el mundo de las finanzas, de la economía, del management, del business, buscad caras que francamente por mucho maquillaje, mucho rayos uva y por muchas historias, mucha dentadura postiza, bueno, lo digo
que cada uno vea lo que quiera. Imagino que entendemos bien por lo que quiero decir, ¿no? Se comprende bien. Venga, familia, más preguntas. Elena, Gloria. A ver, mira, cuando dice lo de las 2/3 partes, que supongo que, bueno, esta gente cuando habla sabe un poco lo que dice. Pero a mí es que me extraña que sea esta gente, pero... Me extraña. Entonces, estas ¿ellos lo ven en lo que sucede en lo externo en el planeta o lo ven desde un plano interno, lo de la luz? Ven, imagínate, vamos a hacer un simbolismo. Tú imagínate que la jerarquía es como una de burbuja y tiene como un puente de mando y hay una serie de monitores. Cuidado del ruido, cuidado de los ruidos. Hay una serie de monitores y tú vas viendo lo que está aconteciendo. Vamos a hablar de esta manera. De hecho, ellos no tienen más que focalizar la atención. Lo que pasa es que el problema que tienen es que, ojo cómo lo haces, porque igual incides en el karma de la humanidad. ¿Cómo se entera la jerarquía de qué está aconteciendo en el planeta? A través de los discípulos. ¿Cómo sabe el logos planetario cómo va la evolución? A través de todas aquellas mónadas que han alcanzado la cuarta iniciación y retornan al hogar del Padre. Es decir, simbólicamente hablando, esa es la experiencia que tienen logos. Porque no pueden descender desde donde están. No pueden, porque alterarían el orden. Ya. Y puede ser que esa tercera parte sean del otro bando, pero que sean conscientes y que lo tengan claro, porque es que digamos... pudiera ser que sí. Es decir, a ver, mira, hoy en día es que es curioso. La economía, a ver, se la considera una ciencia, se estudia como tal, pero no es una ciencia sagrada todavía. Yo no le veo que, a ver, en fin, no está de más a tocar el tema ese. Cuando se propone un plan de desarrollo económico y no se tiene en cuenta el factor humano ni el factor medioambiental, ¿qué se está construyendo? Nada. Pan para hoy y miseria para pasado mañana. Claro, porque todo forma parte de todo junto. Esto tiene muchísimo que ver con obras públicas inmensas que pasan por supuestamente hacernos la vida más cómoda, aumentando la contaminación, el ruido, la insalubridad de las aguas, bueno, destrozando el paisaje, alterándolo todo y todo, ¿para qué? Para obtener un beneficio crematístico que no es ilícito, cuidado, no es ilícito. Pero cuando no tiene en cuenta esas variables, sí que es algo complejo, muy complejo. Sí, también es cierto que gracias a almas visionarias, las ciudades, por ejemplo Barcelona, todas las ciudades de España en su momento, las grandes, tuvieron un visionario que tiró las murallas, que diseñó esto, rompió barrios enteros, hizo grandes avenidas. Y nos parece, qué maravilla, vale. Eso es una idea de visionario, primer rayo, séptimo rayo, de acuerdo, gente que lo tiene que hacer. Pero se construye algo, pero cuando se construye algo que después, cuando ha dejado de ser útil, el que lo construyó no quiere responsabilizarse, eso sí que es un trabajo de los otros. Y de estos casos, bueno, aquí hemos tenido una operación y la gente no la asocia precisamente a esta característica que estamos estudiando. Aquí teníamos unas entidades de ahorro que tenían una base popular, que tenían un siglo de antigüedad y que de la noche a la mañana desaparecieron del mapa. Y hoy en día, con la crisis económica, podrían servir de bancos alternativos a los bancos legalmente establecidos. Pero se decidió que el mercado no lo quería. Yo me acuerdo de aquellas declaraciones de cierto sujeto, de cierto banquero, que el mercado extranjero no entendía lo de las cajas de ahorro, cuando en Alemania siguen las cajas de ahorro y no ha pasado nada. Y aquí se fulminaron todas. Las cajas de ahorro han sido un servicio cuando estaban bien encaminadas, ¿no? Un servicio... Se convirtieron en el cementerio de los políticos jubilados y eso ha sido lo peor, meter a quien no estaba preparado un cargo que le venía como le venía. Bueno, que luego metieron las narices ahí los del otro lado a ver cómo especulaban bien. Todo ese juicio que vimos hace unos años de tarjetas negras, etcétera, etcétera, era una forma, tarjetas black, de decir que lo que habían hecho era propio de magos negros. Sablearon una caja de un banco, en este caso, lo hundieron y todo ¿para qué? Para luego vendérselo aquí. Y ya sabemos de qué va la historia, no cal mencionarlo. Es una aportación, vamos, increíble, ¿eh? Ahora, al
que al dinero del contribuyente son casi 25.000 millones de euros que se perdieron, hablando en plata. Bueno, pues ahí está. Mientras Entonces, hablemos de... Jesús, de las 2/3 partes esas, puede ser que haya gente que ni fu ni fa, pero eso que tú has dicho de los discípulos y de Sí, es todo, que... tiren de esa parte Claro, hacia... pero es que una cosa, no todos están encarnados, ¿eh? Yo lo que veo es que, a ver, el tema de las 2/3 partes se cuentan las almas que también están, digamos. están en evolución y claro, están en esas condiciones. Cuando llegue pero es que el tetriaje que se hace no es que sea de hoy para mañana. Son almas que han, por ejemplo, se dice que estas almas piscianas, vamos, recalcitrantes, estas no, cuando desencarnen, no volverán a encarnar. ¿Por qué? En este, por lo menos por ahora, por una razón sencilla, no están preparadas para las energías que van a entrar ahora. Cuando llegue un periodo pisciano o en otro esquema que estén trabajando con esa energía, serán almas muy oportunas para trabajar. A ver, ¿qué serviría de traer a la vida otra vez a esos fanáticos que hay en cualquier parte del mundo, en cualquier etnia, que postulan una tradición que ya no tiene sentido? Hoy en día la tradición tenía sentido cuando estaba rodeada de misterio, cuando no había internet y la telefonía móvil. Pero hoy con tantos mecanismos y tantos artilugios electrónicos, las tradiciones, ¿qué quieres que os diga? Tienen un sentido completamente distinto, ¿eh? Que cada uno reflexione. Sí, sí, estamos en época de cambio. A ver, no quedará nada como lo conocido y sí que habrá después una vuelta a la normalidad, entre comillas, que se potenciará más la reflexión. Es decir, no esto del mensajito simplón, estas frases que envían a muchas personas por toda la mañana, todas las mañanas, que las sacan de libros, de enciclopedias. Bueno, hay gente que le gusta eso, pero eso si no va acompañado de reflexión, yo porque repita cada día 50 veces, me voy a tomar el día con relatividad, yo no voy a conseguir ese cambio, ¿eh? Los resultados vienen de dentro hacia afuera, ¿eh? Por lo tanto, pensemos en esto, ¿eh? ¿Algo más? Venga, ¿nadie pregunta? Jesús, Dime. ¿tú no crees que el método científico está sobrevalorado? Porque Es que por eso lo decía. no todo puede medirse por el método científico, pienso yo. Pero se hace. Ya, Ahí pero está por el eso problema. que a veces no debería, bueno, está muy sobrevalorado, creo. Mira, el método científico, por ejemplo, con esta pandemia, lo que se ha demostrado que es la primera vez que delante de un acontecimiento que afecta a la salud humana, no ha salido un grupo de científicos que digan, mire, señores, esto no es así, es de esta otra manera. Yo no lo he visto, ¿eh? A los que han intentado publicar algo han ido por ellos. Eso indica lo que había detrás. Y aquí en nuestro país, si tú hablas de lo que no, si sales del relato oficial, pierdes la afiliación al colegio médico, por ejemplo, y no puedes ejercer la medicina. No por tener la carrera puedes ejercer la medicina, es por pertenecer al colegio médico. Es como, por ejemplo, los abogados. Tienes la carrera de Derecho, pero si no estás colegiado no eres técnicamente abogado. Me explico, ¿no? ¿Por dónde va el tema? Claro, es un punto de vista monolítico. Esto es así, ¿no? Bueno, ¿y no habrá otra posibilidad de verlo? Porque lo que ha pasado en estas últimas décadas, es que ha habido un revival, un aflorecimiento de almas plenamente atlantes, con bastantes rasgos de mentales, pero en la base muy atlante, que tenían ciertas sensibilidades que los mentales no tenían. Y evidentemente cuando te confrontas en sentido dialéctico con alguien que tiene una formación académica que no dice pamplinas ni simplerías ni tonterías, sino que está todo fundado y además te aporta esa duda que da precisamente tener el don de la clarividencia, los sidis, por ejemplo, o percepciones de vida extrasensorial, ya sean viajes astrales, lo que sea, evidentemente te va desmontando poco a poco el esquema tradicional, la muralla. A fin de cuentas, la mente que es la gran muralla china, señor mío. Eso es la mente, nada más. Esto es una construcción monolítica, esto es así y no hay más. Bueno, no hay más. Por ejemplo, lo más escandaloso
es que, por ejemplo, solo explicó en una conferencia que pude asistir en el Hotel Suizo hace unos cuantos años, un profesor de arqueología de Bellaterra que había estado en Egipto, en algunas pirámides, en las que están en el sur, la de Bamidán, y sobre todo aquellas las que hay en Nubia, ¿no? Y en una de ellas nos explicó, fuera de micrófono y todo eso, que habían tenido con las cámaras unas relaciones muy, muy raras. Entraron en una y pernoctaron allí con los guías y dejaron las cámaras encendidas, algunas estaban apagadas, y en las placas esas tan sensibles se veían cosas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues a nivel oficial eso no existe. Él no podía hablar de esos temas porque perdía el trabajo hablando en plata, es así. Pues nos contó que, por ejemplo, cualquier descubrimiento que se haga en la Tierra referente a la arqueología que sobrepase la edad que los judíos han atribuido a la evolución del mundo, fuera. Y de hecho, yo me enteré en Israel que una arqueóloga, creo que era británica, hizo unos descubrimientos en Nínive y como sobrepasaban la datación que tienen ellos de la fundación del mundo de 4.000 o 5.000 años atrás, los destruyó. Y el guía, curiosamente, era judío. Fijaos, si iba con su kipá, el hombre, pues, su culto, etcétera, etcétera. Pero él me lo dijo. A ver, así no vamos a ninguna parte. Al fin de cuentas, la ciencia a veces es otro dogma de fe y se está convirtiendo en dogmático, ¿eh? Y de hecho, con el tema de la pandemia se nos ha vendido el dogma de la fe que esto es así. Sí que existe esta enfermedad, no lo ponemos en duda, pero a mí lo que me choca desde fuera es que sea una opinión monolítica. Por mucho que se hagan debates, nadie se lo cuestiona y el que se lo cuestiona o va de payaso o lo tratan de idiota. Y esto es lo peligroso. Es como, por ejemplo, negar la existencia interna de percepción extrasensorial diciéndote clarísimamente que son alucinaciones tuyas. Esto se lo dijeron a la Bailey, que todo eso eran frutos de su mente. Parece que el comentario, ella lo explica en la biografía, venía de Jung. Bueno, me parece muy bien. Di lo que piensas, pero déjame al menos ser libre y pensar y decir lo que pienso yo. Que esto a veces la otra parte no quiere escuchar, ¿eh? Por ejemplo, con el tema del fenómeno OVNI, que tanto se habla y que Vicente dice clarísimamente que es del planeta Tierra, no vienen de otros sitios, sino que es decir, tiene mucho que ver con el reino angélico y con lo que pasó en la Atlántida, con la basura astral, etcétera, etcétera. A ver, cuando te enteras que en todo el mundo esto estaba en manos de militares, a ver, si fuese cosa de 4 idiotas, 4 chalados, no está en manos de militares en todo el mundo. No lo está. Algo es que no quieren que sepamos. Vamos, clarísimo. Y cuando te enteras que el Vaticano mucho interés, los otros mucho interés, pero vamos a ver. Yo no digo que vengan esos ovnis de las películas, pero que hay algo que probablemente sea del planeta Tierra y que no quieren que lo sepamos. Eso sí que lo digo. Hombre, poner de acuerdo en la época de la Guerra Fría a China, a Corea del Norte, a la Unión Soviética y a Estados Unidos para tapar estos temas y a Europa es un poquillo complejo, ¿no? ¿No os parece a vosotros? Yo igual, ¿eh? Hoy han conseguido coger a todos estos que son aparentemente y ponerlos de acuerdo en el tema de la pandemia, por ejemplo. Y todo el mundo la denomina igual, ¿eh? COVID-19. Es curioso esto. Cuando tengamos una duda sobre a dónde podemos llegar con la ciencia, acordémonos lo que algunos que se llamaban científicos hicieron en los campos de concentración con los prisioneros, ¿eh? ¿Sabéis lo que hicieron, no? Disecciones en vivo, por ejemplo. Algunos se construyó una lámpara con la piel que le había arrancado En fin, la ciencia sin alma es un alma destructiva. Y eso, bueno, es muy negativo lo que puede acontecer, muy negativo. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Continúo? ¿No tenéis una última pregunta? Que ya vamos a cerrar. Venga, una última pregunta. Vamos, venga, ánimos. Mira, Jesús, aquí habla de que en un momento dado se cerró la puerta de la individualización, sí, por donde penetraban en el reino humano las mónadas espirituales de las animales. Mira, se cerró esta puerta. Se cerró. Los que conocemos como síndrome de Down
fueron de los últimos que pasaron del reino animal al reino humano y necesitan un cerebro. El problema este del cromosoma, el 21 es, ¿no? Es un, ¿qué es el XX o cómo se llama este? O el X, no me acuerdo. Este Bueno, si el cromosoma, 21 le digo. el 21, ¿no? Que está alterado. Necesitan de esas condiciones porque como almas son todavía muy infantiles, es decir, no se les puede hacer abortar porque necesitan manifestarse. Y estas almas, cuando se les da amor, reaccionan de manera positiva. Que luego tienen sus patologías, pues como todo el mundo, pero no podemos cerrarnos a la experiencia. No, necesitan manifestarse. Sabéis que la ley en España lo permite eso. El tema de si se detecta esto se puede provocar el aborto terapéutico. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más? ¿Le quitamos? Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.